Lo que no se puede ir es la alabanza, hermano, porque terminaron los coros, pero no la alabanza. Todo lo que respira, amén. Entonces no sé cuántos dejaron de respirar cuando se acabaron los coros. Amén. ¿Cuántos dejaron de respirar cuando se acabaron los coros? Nadie. Amén, hermano. Entonces vamos a seguir alabando al Señor, porque la alabanza no interrumpe el culto, antes lo aviva. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28. Corrijo allí. Mateo 20, versículo 28. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Vamos a seguir hoy en esa línea del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. Mateo 20, versículo 28, ahí lo tenemos. Vamos a leer unidos este versículo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Todos listos, hermanos? Dice así la palabra, leamos juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leámoslo otra vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre y Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición preciosa que tenemos en esta mañana de estar aquí en tu casa celebrando este culto para ti. Gracias por todos los presentes, por los que están a través de los medios. Gracias, Señor. Rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, que nos bendigas a todos, Señor, que traigas una palabra de enseñanza, de instrucción y de bendición para todo tu pueblo y de salvación para aquellos que aún no son salvos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerden que se acabaron los coros, pero no la alabanza. Amén. Bueno, he titulado este mensaje tomando el versículo que hemos leído, y el título que le he dado es: Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Amén, que es prácticamente lo que dice la parte final de ese versículo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Cuando la palabra habla de esa obra que Cristo vino a hacer y que aquí le llama rescate, a dar su vida en rescate por muchos, habla precisamente de ese precio que Cristo vino a pagar para rescatarnos de esa condición en la que tristemente nos encontrábamos por causa del pecado. Recuerden que el mismo Cristo, nuestro Señor, dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado nos tenía en esclavitud, el esclavo nos tenía presos, y el diablo obviamente aprovechó para, digamos, enseñorearse de nosotros y tenernos ahí en esa cautividad que produjo el pecado. Entonces Cristo viene para que a través de su vida, su muerte y resurrección, por un lado, rescatarnos de esa condición en la que nos tenía el pecado, pero por otro lado, como lo vamos a ver más adelante, también a través de su muerte derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Dice allá en Hebreos 2:14, derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
el Señor lo reprenda. Entonces, el hombre por causa del pecado se perdió, se extravió, quedó destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, porque el pecado separa. Por eso es que la gente no siente a Dios, porque cuando uno está en esa práctica de pecado, pues uno tiene conciencia de que Dios existe, pero comunión con Él no tiene. De pronto uno de vez en cuando en algún apuro hace un rezo, pero oración en sí no es que haga uno, porque uno no tiene comunión, porque el pecado a uno lo ha separado de Dios, como dice la palabra, lo ha destituido de la gloria de Dios. Por eso usted lo ve ahí en el huerto del Edén, que cuando se comete ese primer pecado, que fue el pecado de desobediencia, Dios expulsó al hombre del huerto, lo sacó del huerto. El hombre quedó separado de Dios, pero no sin esperanza, porque ese es el Dios misericordioso que tenemos, que a pesar de que el hombre pecó y Dios podía acabarlo de una vez, Dios lanzó ahí en Génesis 3:15 la primera promesa de redención, cuando el Señor anuncia que la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, hablando de la obra que Cristo haría sobre Satanás y que quedaría derrotado. Entonces ahí se lanza la primera promesa de redención para con el hombre, alabado sea Dios. Entonces vamos a desarrollar este tema porque es importante ver a través de la misma palabra en la condición que quedamos por causa del pecado, porque esto es importante tanto para nosotros como pueblo de Dios recordarlo, como para que los amigos que de pronto no lo saben lo aprendan, porque a veces el diablo hace creer que el pecado no es nada, y por eso usted ve que la gente, porque no tiene el conocimiento, viven como viven y están creyendo que así como viven lejos de Dios en pecado, emborrachándose, haciendo esto y haciendo lo otro, el día que mueran, ¿qué creen ellos? ¿Que para dónde van? Para el cielo. Esa es la idea que tiene la gente, porque la gente dice, no, es que Dios es muy bueno y ya Dios nos perdonó por la muerte de Cristo. Sí, Cristo murió para perdonarnos nuestros pecados, pero para que mis pecados sean perdonados, yo tengo que recibir a Cristo. Yo me tengo que arrepentir, como aquí lo he ilustrado muchas veces. Usted, por ejemplo, o yo, el que sea, tiene hambre, tiene la necesidad de comer para poder satisfacer esa necesidad que tiene de hambre. Pero de nada sirve que le preparen a usted la mejor comida, la hagan con todo el amor del mundo y se la sirvan. Si usted no se la come, sigue con hambre. Así mismo pasa. Cristo murió por todos y lo hizo con amor, lo hizo, mejor dicho, con todo su corazón. La salvación está servida, pero ¿cuánta gente todavía sigue perdida? Porque a pesar de que la salvación está servida, no todos vienen arrepentidos, no todos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y por eso siguen perdidos. Pero la salvación sigue servida. Por eso es que dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón, porque Dios te quiere perdonar. El precio ya se pagó, nos toques a nosotros. Entonces vamos a empezar este tema mirando eso en algunos versículos, porque es mucho, pero vamos a mirar algunos versículos para tratar de enfatizar en la situación que quedamos por causa del pecado y que podamos ver la gravedad en la que se está cuando se vive en el pecado. Entonces empecemos. Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. A su nombre gloria. Cristo vive. Dice la palabra. Romanos 3 del 10 al 12. Los que no tienen Biblia pueden leer acá al frente. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es la condición en la que nos ha dejado el pecado. Amén, que dice la palabra, no hay justo ni aún uno. ¿Qué más dice? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque la verdad es que hoy nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Si el Señor no nos hubiera buscado, si el Señor no nos hubiera rescatado, todavía hoy andaríamos extraviados, andaríamos descarriados, porque fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto le damos gloria a Él por lo que Él hizo? Gloria a Dios. Bueno, déle esa alabanza a Dios, porque es que esto emociona, saber lo que Él hizo. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición que se está cuando se está en el pecado. Amén. Que no se puede hacer lo bueno. Ahora, Romanos 3:23, ahí mismo en el capítulo 3, pero ahora el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Todos. Y esto es importante porque no falta todavía hoy que alguien diga, yo no he pecado. No, la Biblia dice que sí, usted ha pecado, como he pecado yo y como hemos pecado todos. Todos somos pecadores. Por eso es que todos tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, el pecado nos condenará eternamente. Entonces esa es la condición en la que nos dejó el pecado, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se muere en pecado, no va a ir a la gloria de Dios, no puede, porque murió destituido de la gloria de Dios. Sigamos en Romanos capítulo 5 versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra, Romanos 5:12, ya está ahí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llamó ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en otras palabras, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros heredamos el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros vinimos a nacer de hombres pecadores. Y por eso toda persona que nace pecadora. Y por eso usted ve que desde temprana edad, siendo aún niños, a veces de 2, de 3 añitos, se empieza a manifestar en esos niños su inclinación al pecado. La grosería, la rebeldía. Y voy a ver si me acuerdo bien de esta frase. Uno no es pecador porque peca, uno peca porque es pecador. Amén. Uno no es pecador porque peca, uno peca porque es pecador. ¿Lo entendimos? Entonces, esa es la situación, esa es nuestra condición. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, o sea, era imposible que ya una pareja que ya habían caído de la gracia de Dios, que ya estaban destituidos de la gloria de Dios, que ya corrompieron su naturaleza, porque el hombre fue creado como inocente. El hombre fue creado santo. Pero dice por allá en Eclesiastés 7:27, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones o perversidades. Entonces ya de esa pareja que estaba destituida de la gloria de Dios, que estaban ya en una condición con una naturaleza pecaminosa, todo el que nace de ahí, nace con esa naturaleza, porque el pecado se heredó. Entonces por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es que por allá en Hechos 17, 30 y 31 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hasta ahí es el 30. Amén. A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque no hay sobre la faz de este mundo
un solo hombre que no esté en pecado, o que no sea pecador, aclaro mejor, que no sea pecador. Todos. No hay tampoco un lugar donde habite gente que no son pecadores. Todos somos pecadores. Por eso el llamado es a todos a arrepentirnos. Entonces, el pecado trajo destrucción al ser humano, pero Cristo vino para rescatarlo. Como estamos leyendo ahí en Mateo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vuelvo a decir este punto que anoté: el pecado trajo destrucción al ser humano, pero Cristo vino para rescatarlo. Ahí mismo seguimos en Romanos 5, pero nos vamos al versículo 17 y leeremos hasta el 21. Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Amén. Dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vuelvo y repito, ¿a quién se está refiriendo? A Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a leer todo el pasaje y después nos devolvemos para irlo analizando versículo a versículo. Vamos a leerlo todo hasta el 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, oiga bien lo que dice aquí, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, a través de Adán, por el pecado, perdimos. Quedamos destituidos de la gloria de Dios, recibimos muerte. Pero ahora, a través de la obra de Cristo, recibimos vida. Mire que el mismo Cristo dijo: el ladrón solo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero bien, vamos a mirar este pasaje porque hay algunos detalles aquí muy lindos. Entonces dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces les decía ahorita, el pecado se hereda, la salvación no se hereda. Para ser salvo hay que tomar una decisión. ¿Me hago entender esa parte, hermano? O sea, uno nació y uno no decidió ser pecador, uno ya nace siendo pecador. Pero para ser salvo uno sí tiene que decidirlo. Amén. Y gracias a Dios que los medios están dados, porque ya Cristo pagó el precio que había que pagar para que tu pecado y el mío pudiera ser perdonado. Alabado sea Dios. Sigue diciendo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa justificación que logramos recibir cuando aceptamos a Cristo, como lo dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos mirando. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire que dice: los muchos serán. Porque ya el sacrificio de Cristo automáticamente no me hace justo, sino que yo puedo serlo dependiendo si tomo la decisión de ¿qué? De arrepentirme y de recibirlo como Señor y Salvador, que es lo que
quise aclarar ahorita, cuando la gente equivocadamente piensa que como Cristo ya murió por nosotros, no importa la vida que yo viva, igual me voy a salvar. No, no, no. Para poderme yo beneficiar de lo que Cristo hizo por mí, lo tengo que recibir y hacerlo mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces dice: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, este punto es importante, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, al establecer la ley, ¿por qué dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase? ¿De qué está hablando? Está hablando que al establecerse la ley, el hombre fue más consciente del pecado. O sea, no es que porque vino la ley entonces el pecado se multiplicó. No, no, el pecado ya estaba. Solo que la ley lo hizo más, digamos, más claro. La gente tuvo más conciencia. Por ejemplo, ustedes escucharon el comentario del presidente actual, que dijo que la manera como podemos disminuir los delitos es haciendo ¿qué? No llamar los delitos. Entonces, hago este ejemplo para que entendamos este otro. O sea, él dijo, la manera como en Colombia podemos tener menos delitos es que dejarlos de llamar delitos. ¿Sí ve? Entonces, en el contexto bíblico es, la ley viene porque al decir existe adulterio, fornicación, borrachera, esto y esto y esto, la gente dice, oye, esto es pecado, esto también. O sea, se ve la evidencia del pecado porque la ley de Dios está señalando que es pecado. Pero entonces al venir esa abundancia de pecado, porque la ley lo manifiesta, la ley lo pone en evidencia que es pecado, entonces por otro lado, ¿qué aparece? Sobreabunda la gracia. Amén, hermano. Es decir, hay pecado, hay mucho pecado, pero hay una gracia a la que puedo acudir, y no importa cuánto pecado haya cometido, la sangre de Jesucristo, su Hijo, si me arrepiento, me limpia de todo pecado, porque no hay pecado, por grande que sea, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. La sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Así que también nos equivocamos cuando decimos ese pecado no tiene perdón de Dios. También nos equivocamos, porque no hay pecado, por grave que sea, que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. Por eso es que la gracia sobreabunda. Abunda el pecado, pero la gracia sobreabunda. Ay, hermano, pero es que Barranquilla, ¿cómo es? No importa, hay más gracia todavía en Barranquilla. Ay, es que en Barranquilla, mire el desorden, no importa, hay más gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que podemos tener esperanza que Barranquilla puede ser alcanzada en un mayor número de almas para Jesucristo. Si usted lo cree, dé gloria a Dios por eso. Alaba y bendiga al Señor. Aleluya. Entonces repito ese versículo para concluir este párrafo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque ¿qué trae el pecado? Muerte. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que uno tiene, por decirlo así, la decisión bajo qué quiere estar. Si quiere estar bajo muerte o si quiere estar bajo vida. Si seguimos en el pecado, si seguimos desobedeciendo, estaremos bajo sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya usted, su deuda fue pagada. No por usted, sino por el que usted aceptó, que pagó con su muerte por nuestros pecados. Eso es una buena noticia, hermano. Entonces, Cristo es el medio de restauración para el ser humano, porque Él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y su vida vino a dar en rescate por la nuestra. Entonces Cristo es el medio de restauración para el ser humano, porque Cristo no solamente nos restaura en lo más importante, que es que nos pasa de muerte a vida, que nos pasa de condenación a salvación, sino que también restaura nuestra vida en esas situaciones que a veces el pecado ha afectado. Amén. A veces el pecado, hermano, ha producido vidas amargadas, ha producido vidas resentidas, ha producido vidas inseguras, ha producido vidas que no creen en nadie, ha producido vidas, hermano, llenas de celo, llenas de dolor. Pues Cristo viene no solamente para salvar, sino para libertar a esa persona de esas cosas que le hacen daño a él mismo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por Cristo, hermano? A su nombre, gloria. Entonces miremos, para analizar este punto, Isaías 53, del 4 al 6. Gloria a Dios. Aleluya, qué lindo es el Señor, hermano. Cristo es el medio de restauración para el ser humano. Isaías 53, 4 al 6. ¿Listos? Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. A ver, vamos a decirlo todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces aquí veo la restauración que Cristo propició a través de su muerte expiatoria en esa cruz para con cada uno de nosotros. Mire, hermano, y es importante enfatizar esto, aunque creo que todos los creyentes aquí presentes conocen esto, pero es importante recordarlo y también que los amigos lo escuchen. Hablando de Cristo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa es la condición de Cristo al venir a dar su vida en rescate por nosotros. No fue que murió así facilito, que murió sin experimentar sufrimiento. No, fue algo cruel. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses hace ese énfasis de que Cristo murió de muerte de cruz, para resaltar el padecimiento tan espantoso que representaba para una persona morir crucificado. Alabado sea Dios. Pero dice: mas Él herido fue por nuestra rebelión. Y ahí viene la parte trascendental de esto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, ¿qué llevó a Cristo a la cruz? Tu pecado y el mío. Mire esto, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque ¿quién merecía ser herido por su pecado y morir por sus rebeliones y molido por sus pecados? Nosotros. Eso es lo que nos esperaba. Eso era lo que merecíamos. Mas Él ocupó nuestro lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y como si fuera poco, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque Cristo en la cruz no solamente estaba pagando para salvación, sino que también estaba pagando por sanidad. Por eso es que el que tiene fe en Jesucristo puede ser sano, y no importa la enfermedad de la que padezca. Si tiene fe y es el propósito de Dios, Dios lo sana, porque Cristo pagó. Porque es que el pecado trajo como consecuencia muerte, pero también enfermedad, también dolencias. Como se dice coloquialmente,
A Adán en el huerto no le dolía ni una muela. Pero ahora muchos de nosotros, hermano, duele por aquí, duele por acá. Y cuando van los años sí que es más dolores, hermano. Todo eso vino el paquete completo por causa del pecado. Pero Cristo nos puede restaurar. Amén. ¿Cuántos milagros no ha hecho Cristo, hermano? Y la buena noticia es que todavía sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que esta puede ser una mañana para que el que vino enfermo se vaya sano, porque Cristo restaura al hombre también de su enfermedad, también de sus dolencias. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor y decir: oh Señor, hoy puede obrar un milagro en mi vida, hoy me puede sanar, hoy me puede restaurar plenamente? Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, hoy podemos tener esa paz con Dios porque hubo alguien que pagó mi deuda. Porque mientras la deuda en uno está vigente, uno es, como dice por allá Romanos, digno de muerte. Es reo de condenación mientras el pecado está vigente en uno. Y obviamente dice la palabra que no hay paz para ¿quién? Para el impío. O sea, no hay paz para el que no tiene comunión con Dios. Hay gente que no puede dormir, hay gente que el pecado lo atormenta. Mire lo que muchas mujeres han expresado después de haber cometido un aborto. El diablo, mientras ellas salieron embarazadas sin haberlo deseado, porque una aventura por ahí amorosa, situaciones que por el pecado vienen, sale embarazada, entonces inmediatamente dice: no, yo no puedo, porque imagínense, mis papás no se pueden enterar, esto me daña mi carrera universitaria. Y de una vez viene el pensamiento: abórtalo. Esto no es nada, eso es un feto. Como si fuera que la palabra feto significara que es un pequeñito cocodrilo, o que es la palabra feto significara que es una larva y que no es ser humano. No, la palabra feto, y aquí hay un médico, la palabra feto habla de ese, es como una palabra que expresa una etapa del desarrollo del bebé. Primero, en los primeros meses se le llama embrión, en los otros meses se le llama feto, refiriéndose a esas etapas. O me ayuda el médico, porque me puedo equivocar. ¿Voy bien? Bueno, bien perdido, pero bueno. Gloria al Señor. Pero se ve eso, pero la gente, digamos, cuando habla de feto, como que lo compara o lo presenta o lo hace como sinónimo de que no es un ser humano. Y entonces la gente tiene como esa concepción: feto, o sea, no es un ser vivo, no es un ser humano. No, simplemente son términos que usan para hablar de las etapas en la gestación. Alabado sea el Señor. Entonces viene la mujer, comete el aborto y después viene el tormento. Porque en cada uno de nosotros Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Y es allí a lo que se le llama como conciencia. Y entonces la conciencia la viene a atormentar. He escuchado testimonios de mujeres que se acuestan a dormir y no pueden dormir porque empiezan a oír llantos de bebé. Amén, hermano. Y entonces ella en su mente tiene presente que abortó por decir algo, un 20 de marzo. Amén. Entonces ellas llevan esa fecha, 20 de marzo, por decir algo, del 2000. Y entonces ella, cuando viene una fecha así, ella dice: ay, mi bebé ya tuviera 1 año. Ay, mi bebé ya tuviera 2 años. Y eso lo atormenta. Y eso la atormenta. ¿Por qué? Porque el pecado atormenta. Y como es uno de los pecados más viles, porque uno de los crímenes más atroz que se puede cometer se llama aborto. Es de lo más detestable ante los ojos de Dios. Y esa persona está atormentada porque dice: la voz de la conciencia: lo mataste, lo mataste, lo mataste, era inocente, lo mataste, lo mataste. Y esa voz atormenta, esa voz atormenta. Pero si esa mujer un día oye el mensaje y viene a Jesucristo,
Cristo y se arrepiente y pide perdón por ese crimen que cometió, la sangre de Jesucristo la perdona, la limpia y ella viene a sentir paz. Oh, porque Dios da paz a todo aquel que perdona. Oh, gloria a Dios. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso más fuerte a Dios. Porque usted y yo también hicimos cosas terribles, pero Él nos perdonó. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque literalmente, hermano, Cristo en esa cruz era como una completa, digamos, como una completa llaga. Es decir, que no había en Él prácticamente nada, digámoslo, sano. Aunque no hablamos de enfermedad, sino sano en el sentido de que no estuviera herido. Porque si fue la cara, dice la palabra que cuando lo empezaron a juzgar, dice que le tapaban el rostro y le daban de puñetazos y le decían: profetiza quién te golpeó. Hermano, y ustedes se han experimentado como yo en algún momento, que nos hemos golpeado la nariz, o de pronto algunos hasta hemos recibido un puño en la nariz. Y ustedes saben lo que duele un puño en la nariz, lo delicado que es el tabique. Amén. ¿Y usted cree que a Cristo no le daban? Era con rabia, porque lo veían como un impostor, lo veían como un falso y lleno de demonios, porque detrás de esa gente lo que estaban operando eran los demonios. Y se ensañaban con él. Me imagino cuando le taparon el rostro y le pegaban con esa rabia, con ese coraje: profetiza, ¡pah! ¿Quién te golpeó? Hermano, y él no solo sabía quién lo golpeaba, él podía haberlos matado con solo pensarlo. Pero ¿qué fue lo que dijo ya cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén, hermano, en su ignorancia, como dijo Pablo. Porque como dice la palabra, si hubieran sabido quién era ese Cristo, nunca lo hubieran matado. Alabado sea Dios. Pero por su ignorancia lo trataron con crueldad, le dieron de puñetazo, le escupieron la cara. Y por otro lado, si que le den un puño en la cara duele y humilla, que le escupan a uno la cara, eso es lo peor en términos de humillación para uno. Él fue molido por nuestros pecados. Amén. Él fue herido por nuestras rebeliones. Los clavos, mire, es normal. Y bueno, gracias a Dios por el aire que facilita esto aquí. Pero por lo general usted llega un momento aquí que yo me predico de pronto una hora, que trato de predicar una horita el domingo para que por lo menos sea un mensaje así que se sienta algo, ¿verdad? Pero ya después de una hora más de uno empieza. Aleluya. Y ahora es terminar el pastor como siempre, mensajes kilométricos el pastor. Amén. Y se cansa, ¿verdad? Y quiere agüita y está usted, imagínese, en la sombra y con aire acondicionado. Y con una horita sentado ya estamos. Porque si yo estuviera ahí, yo también me canso, porque también soy ser humano. Amén. Y está uno ahí cansado. ¿Sabe cuántas horas duró Cristo en la cruz? Después de haber sido, porque Él prácticamente cuando lo crucifican ya va vuelto nada. Su rostro. Imagínense que cuando a Él lo azota, se dice que algunos látigos de estos tenían hasta 7 ramificaciones. Y a lo largo del azote, o del, ¿cómo se llamaría ahí? Como del látigo, llevaba piedra. Y en la punta llevaba como especie de un garfio. Y entonces cuando golpeaban la víctima, en este caso a Jesús, las piedras, imagínense, hermano, lo delicada que son las costillas. Y a Él lo han desnudado completamente. Lo amarraron allá a un poste
que se cree que fue así, y le daban, como le digo, hermano, con rabia. Hay un término que habla en, ¿cómo es esto? Sevicias que usan, ¿verdad? La palabra esa, sevicia. Le daban ¡ta! Y obviamente el látigo venía, ¡pum!, se incrustaba en sus carnes. No iba, ay, pobrecito. No, hermano, ellos alaban con toda su furia. ¿Y qué pasaba con su carne? Por eso que me dice, mire que la palabra dice, por su llaga. Porque es que él quedó vuelto una llaga. Y esa era una manera de Dios mostrar cuánto aborrece él el pecado. Porque es que, hermano, en la cruz y en el sacrificio de Cristo hay dos cosas que se manifestaron. Mire bien, dos cosas se manifestaron en ese sacrificio. Por un lado, se estaba manifestando el amor de Dios. Porque ¿por quién estaba muriendo Cristo? Por la humanidad. Entonces, por un lado se estaba mostrando el amor de Dios, pero por otro lado se estaba mostrando cuánto odia Dios el pecado. Es como si se mandaron un mensaje con una lección objetiva diciendo, mira lo que tú te merecías por el pecado. Porque a Cristo lo están tratando no porque Él pecó, sino que Él está pagando por nuestros pecados. Y es la manera, con esa lección objetiva, de Dios decirle, mira lo que tú te merecías. Mira cuánto odio yo el pecado. Alguien diga, hermano, ¿y Dios odia? Ay, hermano, claro que sí. Dios odia el pecado. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Entonces allí le están arrancando su carne, imagínense, y después lo ponen a cargar una cruz pesada. En estos días no sé con quién era que hablaba, creo que fue con un pastor amigo, y él me decía, pero yo no noté y se me ha olvidado ya, de cuántos kilos aproximadamente pesaba la cruz. Eso es algo pesadísimo. Y se la ponen y por eso cayó, y tuvieron que llamar a Simón de Cirene para que llevara la cruz, porque él literalmente no podía, humanamente hablando. Va desfigurado, no ha dormido la noche anterior, está deshidratado, porque si algo deshidrata es perder sangre. Por eso es la angustia de él cuando ya está en la cruz y ha perdido tanta sangre y dice, tengo sed. Porque eso es terrible. Y entonces, ya después que lo han torturado tanto, lo acuestan sobre la cruz, le clavan sus pies, le clavan las manos y lo montan a la cruz a las 9 de la mañana. Y es donde vengo a decirles que usted y yo con una horita ya estamos, ay, ¿a qué horas termina el pastor? ¿A qué hora se acaba el culto? Porque ya me siento incómodo con esta silla. Él lo montan en la cruz a las 9 de la mañana, llegan las 10 y está ahí. Llegan las 11 y está ahí y ya lleva 2. Llegan las 12 y está ahí y van 3. Llega la 1 y está ahí y van 4. Llegan las 2 y van 5. Y llegan las 3 de la tarde cuando van 6 horas. Y en esa posición, hermano, que le producía asfixia. O sea, lo ahogaba. Amén. Y ahí derramando, porque al final ustedes saben que lo que salió fue sangre mezclada con agua. Y por eso ahí a las 6 horas, que eran las 3 de la tarde, es entonces cuando dice, consumado es. Aleluya. Esa es la palabra más victoriosa que se ha podido dar para el hombre. Consumado es. Aleluya. Como diciendo, lo he logrado. He logrado la meta, he cumplido la misión, consumado es. He logrado rescatar al hombre, consumado es. Aleluya. Y para hablar todavía más de victoria, entonces su última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el que termina su vida en victoria en esta tierra puede con confianza encomendar su espíritu en las manos del Dios Todopoderoso. Démosle un aplauso a ese Cristo que padeció, que sufrió,
Aleluya. Entonces, ahí, en términos humanos, ya usted aplaudió porque usted sabe qué fue lo que pasó. Vamos a corroborarlo con la palabra. Pero ahí el diablo estaba, como dijo alguien, brincando en una pata. Lo acabé, lo acabé. Lo que no sabía el diablo es que lo estaban acabando era él. Alabado sea Dios. Amén. Porque precisamente el triunfo de Cristo estaba en su muerte y en su próxima resurrección. Porque la resurrección de Cristo es el sello de victoria de su muerte. Cristo muere ofreciéndose ¿a quién? ¿A quién se ofreció Cristo? A Dios. Él fue esa ofrenda, como dice, póngame ahí rapidito por favor, 2 Corintios 5:21. Oigan bien, Cristo no le pagó al diablo. Al diablo no le debíamos nada. El diablo se apoderó de nosotros por el pecado. Pero la deuda la tenemos con Dios. Porque a veces puede haber gente que cree que Cristo murió para pagarle al diablo. No, al diablo no se le debía nada. Se le debía a Dios. Porque ¿contra quién fue que pecamos? Contra Dios. Así que Cristo vino a salvarnos ¿de quién? De la ira de Dios. Mire qué lindo. Dios, en la segunda persona que es Cristo, de esa Trinidad, viene y se humana. Y viene a librarnos de la ira de Dios. Porque el problema lo teníamos con Dios. ¿Quién es el que tiene poder para mandar las almas al infierno? Dios. Entonces el problema lo tenemos con Dios. Ese es el problema. Y por eso mientras estamos en pecado somos enemigos de Dios. Pero Dios nos ama. Y por eso mandó a Jesucristo. Para que si nosotros aceptamos a Cristo, seamos libres de la ira de Dios. Porque ¿qué fue lo que experimentó Cristo en esa cruz? La ira de Dios. Y por eso fue que en la cruz también una de sus palabras fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en el momento, como dice aquí, que Cristo cargó el pecado de todos nosotros, Dios se separa de él por un momento. Y Cristo experimenta en ese momento la separación del Padre. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es que, hermanos, repito esto porque es importante tenerlo presente. Dios es amor, su esencia es amor. Pero también dice la palabra que él es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, esa forma como Cristo fue tratado, repito, también es una lección objetiva para que uno entienda cómo seremos tratados si no nos arrepentimos. ¿Qué nos espera si morimos en pecado, hermano? Dios no tendrá por inocente al culpable. Y lo que le espera al ser humano que no acepte a Cristo y se muera en pecado es la más horrenda expectación de fuego y de ardor de la ira de Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Amén. Entonces, vuelvo al punto que nos emociona, que nos alegra. Allí, ante los ojos de la gente, ¿qué pasaba? ¿Qué veían en Cristo? ¿Un triunfador? No, la gente veía un derrotado. El ladrón no arrepentido que le decía: a ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué no lo demuestras ahora? ¿Por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Y dice que muchos de los que veían ese espectáculo, ¿qué hacían? Meneaban la cabeza. A otro salvó. Si este fuera el verdadero hijo de Dios, también se salvaría a sí mismo. Ese es un falso. No entendía que realmente la misión, como él demostraba que era hijo de Dios, era no bajándose. Amén. Usted sabe, digamos, esa, por decirlo así, esa lucha que pudo haber en Cristo, pudiéndose evitar eso y pudiendo detener eso, no detenerlo. Porque, hermano, es duro uno tener que aguantar hambre o no comer cuando no hay comida. Pero es más duro que uno no pueda comer habiendo comida. Amén. Imagínense lo difícil que era para Cristo
pudiéndose bajar y no bajándose. ¿Me hago entender, hermano? Era difícil, pero él demostraba que era el enviado, precisamente quedándose ahí hasta poder decir: consumado es. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Entonces la gente decía, meneaba la cabeza. Si ese fuera, se hubiera bajado. ¿Cómo es que siendo el Mesías verdadero va a experimentar esa muerte? ¿Va a permitir que lo mate de esa manera? Nada. Y me imagino que hasta los mismos demonios le hacían quién sabe cuánta cosa ahí en la parte espiritual. Pero resulta que Hebreos 2:14, vamos a ponerlo ahí por favor, y prepárense con Colosenses 2:13 al 15. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Amén. Hebreos 2:14, mírenlo para que lo leamos rapidito. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que la más grande derrota que recibe el diablo es a través de la muerte de Jesucristo. O sea que el diablo, como no sabe todas las cosas, él pensó que matando a Cristo solucionaba el problema, acababa el enemigo. Pero lo que no sabía es que matando a Cristo, o siendo instrumento para esa muerte de Cristo, porque Cristo mismo lo dijo: mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo ¿qué? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Por eso es que la Biblia presenta a Cristo como el que se ofrece. Él viene a hacer esa ofrenda por el pecado. Porque si él no hubiera querido, en una ocasión no lo quisieron mandar por allá al despeñadero, creo que fue en Nazaret, pero él pasó por en medio de ellos y no pudieron, porque aún no había llegado su hora. Amén. Porque era en el momento que Dios permitía o establecía. Entonces aquí se estaba viendo en el plano físico a un Cristo derrotado, a un Cristo vencido. Pero lo que la gente no entendía es que se estaba obteniendo la más grande victoria, porque por medio de la muerte él estaba destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y terminamos Colosenses 2:13 al 15. Colosenses 2:13 al 15. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Porque, hermano, el acta que tú tenías y el acta que yo tenía nuestra sentencia. Por eso dice que nos era contraria. Porque ¿qué decía el acta suya y el acta mía? Julanito de tal, borracho. Julanito de tal, maldiciente, mentiroso, adúltero, fornicario, estafador, merece la muerte, merece la condenación. Eso es lo que tú llevabas y lo que yo llevaba como sentencia. Pero resulta que ahora venimos a Cristo y Él nos perdona. Amén. Y esa acta que nos era contraria ha sido clavada en la cruz, diciendo que se cancela, porque yo pago, porque yo doy el precio por esa liberación, por ese rescate. Aleluya. Entonces la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado
Y aunque no somos perfectos aún, ahora cuando Dios te mira, que es lo importante, Dios no mira a un borracho, Dios no mira a un maldiciente, Dios mira a Julanito y dice: hijo de Dios, propiedad de Dios, templo del Espíritu Santo, morada del Dios Altísimo. Y ahora ya no hay sentencia contra nosotros, sino que ahora somos hijos del Dios Todopoderoso, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso hay victoria hoy para el pueblo de Dios. Somos gente libre, somos gente rescatada, somos gente transformada por el poder de Dios. Aleluya. Oh, querido hermano, por eso es que hoy en Cristo hay esperanza para el hombre. Y yo quiero solamente leer esto para que concluyamos. Solo leerlo. Lucas capítulo 4. Y vea todo lo que usted tiene en Cristo, hermano. Lucas 4, 16 al 21. Y hoy es una mañana de esperanza, de bendición, porque aquí está Cristo. Gloria a Dios. A Cristo damos la gloria. Lucas 4, 16 al 21. Gloria al Señor. El pecado nos hizo mucho daño y sigue haciendo mucho daño en aquellos donde todavía el pecado reina. Pero aquí está Cristo para romper esas cadenas, para traer libertad a aquel que todavía está en pecado, como un día lo estuvimos nosotros, y cambiarlo como Dios nos ha cambiado a nosotros. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Lucas 4, 16 al 21 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque ahí estaba él, sobre el cual vendría esa bendición del Espíritu Santo que Isaías aproximadamente 700 años atrás había profetizado. Ahora estaba ahí el ungido, ahora estaba el Mesías, el que vino, aleluya, para dar buenas nuevas a los pobres, que es lo más importante, la salvación. Pero también vino a sanar a los quebrantados de corazón, porque el pecado ha traído trastornos en el alma, resentimiento, amargura, inseguridad, tantas cosas. Él vino, aleluya, a sanar los quebrantados de corazón, pero también vino a pregonar libertad a los cautivos. Amén, porque el diablo nos tenía en una condición donde uno pensaba que no podía vivir sin eso. No es que yo no puedo estar sin tomar, es que yo no puedo estar sin fumar cigarrillo, es que yo no puedo vivir sin andar por ahí con una y otra mujer, que yo no puedo vivir sin los billares, es que yo no puedo vivir sin los prostíbulos. Pero Cristo vino, aleluya, para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y darnos vida nueva, vida de libertad, vida de gozo, vida eterna, vida de salvación. A poner en libertad a los oprimidos. No podemos hoy estar oprimidos. Puede venir la opresión, porque viene, y uno pues, pero tenemos a ese Cristo que rompe cadenas, que restaura, que nos da libertad. Porque hay veces que como cristianos experimentamos situaciones a las que le llamamos estar sitiados, como ocurría en la antigüedad, cuando los enemigos venían
y sitiaban una ciudad, es decir, la rodeaban e impedían que recibieran, digamos, que entraran, y también impedía que salieran. Entonces impedía el suministro de alimentos, de cosas, y la ciudad se iba debilitando. Y como cristiano también hay momentos que uno siente como que está sitiado, se arrodilla y no siente libertad para orar, y no siente que fluye ni para arriba la oración ni para abajo la presencia de Dios, y se siente en uno de esos momentos como que está sitiado. Él viene a traer libertad, porque la opresión viene. El diablo es real, el Señor lo reprenda. Y el diablo trae tribulación, ataca, trae desesperación, trae opresión, trae sentimientos que quieren estar en uno para hacerlo sentir mal. Con Cristo somos libres, con Cristo tenemos vida nueva, con Cristo hay gozo, con Cristo hay bendición, aún en medio de dificultades. Con Cristo, dijo Pablo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Vamos a estar de pie, vamos a darle gloria a Dios, vamos a bendecir su nombre, porque aquí está el que nos ha rescatado, al que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.